convocamos manifestación contra la Eurocámara del Capital el próximo 1 de mayo a las 12:30 de la mañana en Xixón. Con salida desde la Plaza del Humedal se celebrará una manifestación que pretende retomar el espíritu de lucha que tanto en Asturias como en todo el Estado ha venido impregnando las movilizaciones obreras, las movilizaciones en defensa de los servicios públicos y de las conquistas sociales, así como las de las marchas a la dignidad que llevaron a 1 millón de personas a Madrid el pasado 22 de marzo. La unidad forjada en las luchas desde abajo, en las asambleas, en las ocupaciones, en los encierros, en las huelgas y en las manifestaciones inspira nuestra intención de seguir construyendo un sindicalismo alternativo basado en la lucha y en la movilización de la clase trabajadora, de las personas en situación precaria, de la juventud y los pensionistas y de cuantas quieran enfrentarse a un sistema que nos está despojando de todos nuestros derechos. Las políticas neoliberales dictadas desde la Unión Europea, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional y aplicadas con fidelidad, tanto por el gobierno Rajoy como por el de Javier Fernández, están dejando estelas de paro, precariedad y miseria. La deuda ilegítima pesa como una losa sobre la población. Mientras se rescatan bancos y autopistas con miles de millones de euros, se desmontan las conquistas sociales en forma de servicios públicos y derechos básicos. Al desmantelamiento industrial se une la política de destrucción de los sectores públicos. Las nefastas políticas en materia de dependencia hacen que cada vez más familias se vean abocadas a situaciones insostenibles. Los desahucios siguen afectando a las partes más débiles de nuestra sociedad. Las mujeres continúan siendo en este momento quien más sufre esta situación. La falta de ayudas públicas hace que sean las mujeres quienes deban ocuparse mayoritariamente de las personas en situación de dependencia. Los jóvenes se ven obligados a abandonar los estudios por falta de becas y ayudas. La educación y la sanidad públicas siguen sufriendo recortes privando de un derecho elemental a las personas. Pero hay experiencias que muestran el camino a seguir. La constitución del Frente Obrero y la lucha ejemplar de decenas de empresas en Asturias están mostrando que desde una alternativa de clase y asamblearia es posible vencer e impedir el desmantelamiento de Asturias. Parte de las organizaciones tradicionales, empeñadas en seguir apuntalando el régimen del que forman parte, se puede tejer una unidad entre el sindicalismo alternativo, los movimientos sociales, las organizaciones anticapitalistas, capaz de articular un movimiento que ha hecho saltar las alarmas del régimen. De ahí el intento de criminalizar las luchas, como estamos viendo aquí en Asturias, con diversos casos de personas represaliadas e encausadas por defender sus derechos. Esta situación de represión es una muestra de nerviosismo cuya expresión es el intento de ocultar y criminalizar las movilizaciones. Desde las organizaciones CSI, CGT y SUATEA hacemos un llamamiento a la participación masiva en la manifestación que tendrá lugar el 1 de mayo con salida de las 12 de la mañana de la Plaza del Humedal. Cuatro cuestiones evidentes. Los bancos ganaron 7.274 millones, el año anterior perdieron 2.825. Hay una entrada de capital para el sistema bancario de 130.000 millones y un 13% del Producto Interior Bruto español equivale al gasto en pensiones anual. Son datos contrastados, no los inventamos nosotros. Y después ahora hay una situación como el Fogasa, sabéis que los trabajadores con la reforma laboral son despedidos, el empresario no paga al Fogasa y aumentó un 60% el presupuesto y sin tener todavía posibilidad, con muchos trabajadores pendientes de cobrar del Fogasa. Por lo tanto, los datos son fríos, son duros y la ciudadanía tiene que despertar. Los trabajadores estamos en una situación completamente adversa. Los partidos políticos mantienen la estructura del sistema y por eso nosotros el 1 de mayo, aparte de la dignidad y de la lucha, creemos de que hay que empezar a cuestionar el sistema capitalista de tal forma que con la movilización, con la huelga general, haya un cambio sustancial y recuperemos lo que llevamos perdiendo. Ya por último, el tema de la reforma laboral, a que haya alguien todavía que por ahí no se entera de nada, como la derecha fascista del PP, yo creo que fue la mayor afrenta que tuvimos los trabajadores, independientemente de la crisis que tenemos los trabajadores, porque eso desregula el mercado laboral y condena a la clase obrera española a un sistema capitalista de lo más tipo americano o peor todavía. Y por lo tanto hay que recuperar esos derechos y nada más que en la calle. Y nada más. Desde la corriente sindical de izquierdas hacen un llamamiento a todo el pueblo asturiano a manifestarse el día 1 de mayo con los demás sindicatos aquí en Xixón y de algún modo plantear que hay otra manera de hacer sindicalismo que no sea el que estamos acostumbrados, que es el cierre de empresa, firmar despidos, en fin. Yo creo que del día 1 de mayo, aparte de ser una fecha histórica, lo que tenemos que hacer es un día reivindicativo de la clase obrera
Hay suficientes motivos para hacer una convocatoria ya de una huelga general y la única que nos puede salvar al pueblo en general y la movilización en la calle continua. 130.000 parados, de los cuales 40.000 no cobran ni un euro. Entonces se hace un llamamiento a la movilización, una movilización continua, y como tenemos tiempo suficiente, pues si no, yo creo que ya es necesario no todas las semanas, sino todos los días. Y vuelvo a repetir, el 9 de mayo tenemos que hacer un día reivindicativo, defendiendo nuestros derechos y, por supuesto, tiene que quedar una cosa clara. Los trabajadores no podemos ni debemos aceptar ni firmar el despido de ningún compañero de trabajo. Hay que buscar, vuelvo a repetir, otra manera de hacer sindicalismo que no sea firmar recortes, despidos, cierres de empresa, etcétera. Don't